Buenas noches con todos. A continuación vamos a presentar eh, algunos datos relevantes empleando la técnica de asociación mental, que lo que va a permitir es facilitar el recuerdo, en este caso de un dato en específico, sea que puedas emplear letras, números, años o fórmulas, lo que se le conoce como la mnemotecnia. Ojo que este contenido no busca reemplazar el repaso médico continuo, pero sí aportar un recurso o herramienta adicional a todo estudiante de medicina y o profesional de la salud. Bueno, empecemos. Número uno, como podemos observar, acá en la uno dice necrosis por álcalis. Entonces, podemos observar que está resaltado la L y la I de necrosis del tipo licuefactiva, que es lo que suelen preguntar. En el número 2, necrosis de tipo coagulativa, como tiene una C, decoagulativa, ¿correcto? Número 3, la bilirrubina hidrosoluble es del tipo, lo que estamos resaltando es básicamente la palabra, o mejor dicho, la letra con la que se le va a asociar. Es de tipo directa o conocido también como la conjugada. 4, la bilirrubina tóxica vendría a ser la bilirrubina indirecta, ¿correcto? Entonces, básicamente acá lo que se está habilitando son ideas puntuales, sueltas, que en algún momento han venido en algún tipo de examen o se te puede hacer eh, útil en cualquier práctica diaria, ¿correcto? Número 5, en el músculo esquelético cardíaco, para que se dé la contracción, es importante que el calcio se una a la tropomiosina C, ¿correcto? Es un poquito de fisiología cardiovascular. Siguiendo con cardio, tenemos en el número 6, habla sobre los haces internales anterior, medio y posterior. Entonces, básicamente, como podemos observar a este nivel, tenemos tres haces que conectan del nodo sinusal hacia el nodo AB para transmitir el impulso eléctrico, ¿correcto? Entonces tenemos uno que es anterior, uno que es medio, otro que es posterior. El anterior tiene AN de Bachmann. El medio, si la M lo invertimos como una W, sería haz de Weichenbach. Y el haz internodal posterior tiene una T, haz de Toel, ¿correcto? Sigamos con la número 9. Fractura del paracaidista. Bueno, eso es una pregunta que hace referencia a traumatología. C y la A. ¿Por qué resaltamos esas dos letras? Porque es la fractura que afecta el hueso calcáneo del pie. Y lo vamos a completar. Y compromete muchas veces, muchas zonas, o mejor dicho, la zona de la columna lumbar. La número 10 es una pregunta relacionada a los fármacos que prolongan el intervalo QT. En estos casos tenemos la hidroxicloroquina, la quinolona, el moxifloxacino, los macrólidos como la citromicina, los antidepresivos tricíclicos y la terbinafina, ¿no? Que es un antihistamínico básicamente de segunda generación. Entonces lo que hemos hecho acá es colocar la Q como referencia al intervalo QT. Número 11, masas del mediastino anterior. Las 4T de tiroides, teratoma, timoma y terrible linfoma. Número 12, tendón del manguito de rotador. Es una pregunta que suelen hacer con mucha frecuencia. ¿Cuál es el tendón que se afecta con mayor frecuencia, por así decirlo? Vendría a ser el supraespinoso, el tendón del músculo supraespinoso. Entonces acá hemos colocado que de arriba hacia abajo. Es decir, ¿te acuerdas el más frecuente? El supra, luego viene el infra, el redondo menor, y por último el subescapular, el restante, ¿correcto? La número 12 tenemos, perdón, la número 13, la hernia diafragmática de Bogladek. En este caso es un enunciado que hace referencia a la cirugía pediátrica, sobre todo las hernias que afectan a nivel de la cavidad torácica,
La Bogladec, al tener una L y una E, es left en inglés, que significa el lado izquierdo. Es decir, que su localización es posterior lateral izquierda. Como bueno, también tenemos conocimiento que existe una hernia de Morgagni, la A, Morgagni, de anterior. Es una hernia anterior y central, ¿no? Pero en cuanto a frecuencia, la Bogladec se presenta en la mayoría de los casos. Bueno, la número 13 es un enunciado que hace referencia a cirugía general. Básicamente, es la fístula, ¿qué tipo de fístula no rectal se presenta en mayor frecuencia? En este caso, tenemos la palabra fístula como tal, la- y está resaltada la I en negrita. Hace referencia a que la fístula más frecuente es la interesfinteriana, ¿correcto? Y lo vamos a colocar acá en rojo. Y en segundo lugar, la más frecuente es la transesfinteriana, la I y la T, de la misma, del mismo vocablo fístula. Bueno, la número 15, ¿cuál es la porción del páncreas que se encuentra en íntima relación con la segunda porción del duodeno, o mejor dicho, con la formación de la C? Bueno, es un enunciado muy específico, C de duodeno, C de cabeza de páncreas, ¿correcto? Enunciado 16. Básicamente hace referencia a los tipos de suturas, en este caso de las no absorbibles. Podemos observar que está resaltada la letra N, es decir, que las suturas no absorbibles tienen N en la mayoría de los casos, es decir, la seda negra, el nylon y la sutura de Liechtenstein, ¿no? Para la reparación de las hernias, ¿no? Que básicamente es de abordaje anterior, es no absorbible y básicamente ello. La número 17, el CRUP. Bueno, el CRUP es el agente etiológico de la laringotraqueitis vial, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? CRUP termina en P. El PAEA influenza tipo 1 es el agente etiológico más frecuente. Número 18, la dioxina termina en Na, es decir, su mecanismo de acción básicamente es bloquear los canales de sodio, potasio, ATP, ASA. Correcto, y lo vamos a colocar acá. De sodio, potasio, ATPasa. La número 19, toxoplasmosis congénita. Es una pregunta básicamente de neonatología sobre, hace referencia al TORCH, ¿no? Las 4 C de convulsiones, C de retinitis, calcificaciones intracerebrales e hidrocefalia o macrocefalia, ¿correcto? Número 20, tenemos los beta bloqueadores que son cardioselectivos, es decir, que actúan sobre el receptor beta 1 del miocardiocito cardíaco. Podemos hacer referencia a la NBA, ¿no? Que básicamente es el campeonato más importante de los Estados Unidos. La B de bisoprolol, la A de atenolol y la M, bueno, jugando con la M y la N de metoprolol, ¿correcto? La número 21, el efecto adverso más frecuente de los YECAs es la tos seca. YECA termina en CA, es la tos seca. Y el más grave es el angioedema, ¿correcto? Número 22, enunciado que hace referencia al virus SARS-CoV-2, COVID-19, es un tipo de virus ARN. Como hemos colocado acá, está asombrado la R de SARS. Es un virus ARN de cadena simple. Se une al receptor, si es SARS-CoV-2, se une al receptor EK2, ¿correcto? Número 23, una pregunta básicamente de infectología, donde en los casos clínicos hacen referencia a, bueno, a un agricultor o una persona que se encuentra en el campo porque la Troitus mactans o la viuda negra es la araña del campo. Así que le hemos colocado acá LA y le hemos agregado una C para jugar con la CA del campo. Número 24, gastrosquisis. 25, onfalocele. Estos dos enunciados hacen referencia a los defectos de la cavidad, los defectos congénitos de la cavidad abdominal en un recién nacido. La gastrosquisis está asombrado la S y la I, que quiere decir que va sin membranas amnióticas. Es como lo puedes diferenciar en un enunciado o caso clínico. El onfalocele, en cambio, va con membranas amnióticas. Por eso
se resalta en negrita. El número 26, el AR, o mejor dicho, la artritis reumatoide mejora durante el embarazo. En cambio, el ES empeora. En la 33, la toxoplasmosis, al tener una P en negrita, produce calcificaciones del tipo parenquimatosas o centrales. La 34, número 34, el exantema súbito está generado por el virus herpes 6. Hace referencia al agente etiológico del exantema súbito. EXA, nosotros sabemos que EXA es con H, en el sentido de que EXA hace referencia al número 6, pero en la enfermedad del exantema súbito es causado por el tipo de virus herpes 6. En algunas literaturas dicen que incluso el virus herpes 7, pero en mayor frecuencia el tipo 6. El número 35, el endocarditis infecciosa de válvula nativa, el agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus. Obviamente hace referencia infecciosa, termina en SA en negrita. SA de Staphylococcus aureus es el agente etiológico más frecuente. Por lo general se afectan las válvulas del lado izquierdo. La número 36, esta pregunta más que todo de obstetricia. Síndrome de HELP. Esa es conocida por todos. Básicamente es la hemólisis, la elevación de transaminasas y la plaquetopenia respectiva. La número 37, tenemos la triada clínica de la estenosis aórtica. Bueno, a veces suelen preguntar los tipos de pool, los tipos de soplo, pero en este caso es la clínica. Es DAS, es decir, disnea súbita, angina de pecho y el síncope, ¿correcto? Disnea, angina de pecho y síncope. La número 38, ¿cuáles son las características clínicas del mieloma múltiple? Es CRAP, como se puede observar resaltado, que básicamente hace referencia al calcio que se encuentra elevado, la falla renal que produce un tipo de proteinuria conocida como de Benz-Jones, que es clásica patognomónica de esta patología, la anemia, que como es un cuadro crónico sería una normocítica normocrómica, y PON de hueso, que hace referencia a que estos pacientes suelen sufrir fracturas patológicas o lesiones en sacabocados, que se suelen presentar en el cráneo. Y básicamente esa es una forma de poder abordar algunos conceptos, si bien de manera aislada, pero en el cual tú puedas recordar a mediano, corto e incluso a largo plazo algunos datos referenciales propios de algunas patologías. Muchas gracias.